no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿pa' qué? En Viña FM 107.7. Información del quehacer comunal y regional en el área de la educación, con entrevistados del mundo social y académico. Programa dirigido y conducido por Haroldo Jorquera Iturrieta, presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de Viña del Mar. Buenas noches, queridos compañeros y queridas compañeras. Quisiera decir que dentro de las noticias que tenemos esta semana, la Comisión Mixta del Congreso resolvió levantar la inhabilidad de los diputados, senadores y concejales para que puedan participar en las próximas elecciones. Ya se están acercando estas elecciones y veremos, ¿cierto?, el tema del apruebo y también lo que plantean ellos, que es la Convención Constituyente, y lo que plantea una parte importante de nuestro pueblo, que es la Asamblea Constituyente. Sin Asamblea Constituyente no puede haber una constitución realmente popular y democrática. También tenemos dentro de las noticias la compañera Fabiola Campillay, quien fue herida por balini y dejada ciega posteriormente. Hoy día se encuentra con meningitis en estado de absoluta gravedad y a días de revocarse la prisión preventiva del Paco Patricio Maturana. La compañera grave y sin embargo la justicia revoca la prisión preventiva de este Paco, de Patricio Maturana, y lo deja prácticamente en libertad en su casa. Es una parte más de lo que se está haciendo hoy día el Estado asesino, donde está dejando en libertad a criminales y manteniendo en juicios que no tienen pies ni cabeza a compañeros que han entregado parte importante de sus vidas desde el estallido social en adelante. También dentro de estos temas de la semana hemos visto que hay un grupo de niños mapuches que fue agredido en el sur por la PDI, y hay un baleo de un niño mapuche también a la nación mapuche. O sea, estamos viendo características represivas en todo el país que se están agudizando a medida que avanza este mes y que vamos a llegar a octubre, un mes de muchas decisiones, no solamente decisiones a nivel de parlamento, sino que también decisiones populares. Dentro de esto, quisiera decir yo que nombrar o funar a generales que hoy día están siendo investigados por la cantidad de atrocidades que cometieron los pacos desde el 18 de octubre del año pasado adelante. Unamos hoy día en este programa al general Ricardo Yáñez Rebeco, al general Jorge Valenzuela Hernández, al general Mauricio Rodríguez Rodríguez, al general Enrique Basaletti Ríez, al general Enrique Monraz Álvarez, al general Hugo Centeno Vázquez y al general Juan Camus Dávalos. Pero el alto mando es el que también debe responder hoy día. Es el alto mando. Y la justicia de nuestro pueblo puede tardar, pero llega. Y esa justicia tendrá que hacer caer a estos generales y también tendrá que hacer caer a la institución, en el sentido de que nosotros como pueblo necesitamos una institución democrática de características populares, y pensamos que los carabineros, como son hoy día, tiene que disolverse esa institución que está manchada de sangre y que recibe plata de todos los chilenos, pero es para cuidar la seguridad de sus compatriotas, no para dispararles, ni asesinarlos, ni torturarlos. Por lo tanto, es una funa a estos 7 generales que tendrá que investigarse, y la justicia popular tarda, pero también va a llegar. Queridos compañeros, pasamos a nuestro primer tema, que es, hoy día conmemoramos los 47 años del asesinato del compañero Víctor Jara. Víctor Jara, la trascendencia musical que va mucho más allá, ha pasado fronteras. Víctor Jara fue militante del Partido Comunista, Víctor Jara fue asesor cultural del gobierno de Salvador Allende. El compañero Víctor Jara recorrió poblaciones de norte a sur del país. Su canto incisivo denunciaba todas las injusticias que sufría nuestro pueblo, y fue detenido el día 13 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado, hoy día USACH. Posteriormente fue llevado al Estadio Chile, donde lo asesinaron de más de 40 balazos que recibió en su cabeza. Uno de los criminales más importantes es el exteniente Pedro Barrientos,
que hoy día se encuentra en Estados Unidos, en Florida. Extrañamente, Estados Unidos ni Chile han pedido la extradición de este criminal, y hay 10 oficiales más que están también siendo culpables del asesinato de Víctor Jara. Nosotros esperamos, el pueblo espera esa justicia, nuevamente una justicia esquiva. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué puedo decirte? Víctor Jara es el gran referente del luchador. Traspasó, como tú bien lo decías, la frontera geográfica, la frontera del tiempo. Cuando estamos en la lucha, cuando estábamos en Dignidad, por ejemplo, escuchar a Víctor Jara en las voces de los jóvenes era un tema prudente, la piel se te erizaba y de verdad te encendía la sangre y seguías luchando. Pues ahí estábamos, acompañados. Víctor Jara recobraba la vida que nunca le debió de haber sido quitada en cada uno de esos chiquillos. Vieras tú cómo estaban ahí, hacíamos un alto mientras la primera línea estaba ahí defendiéndonos y todos entonábamos su canto. Víctor Jara es el referente de la lucha, su música es el motor o uno de los motores que nos enciende cuando estamos combatiendo al enemigo. Sí, ¿qué puedo decirte? Grande Víctor Jara. Bueno, Víctor Jara para mí representa el compromiso de los artistas que en su momento, y bueno, hoy también se puede ver, se ponen al servicio de los procesos sociales y desde una perspectiva que en su momento se cuadra con el proceso chileno, pero también instala una visión que es importante rescatar, que tiene que ver con una integración de las artes, porque nosotros recordamos a Víctor Jara y cantamos sus canciones, pero Víctor Jara también fue un hombre de teatro, un hombre performático, un hombre integrador, un hombre que planteaba una filosofía de vida, un paradigma de los artistas, que estaba relacionado con algo que él siempre decía, que era el amor, este amor al pueblo, este amor a la lucha, este amor a los cambios, y relevando siempre la figura del pueblo como un ente superior. De hecho, cuando estaba escuchando el otro día una entrevista con Nicome de Santa Cruz en Perú en el año 73, y él dijo una frase que yo creo que es la que más me ha marcado de Víctor, y es que se planteaba como el canto de testimonial, Nicome le decía el canto testimonial de protesta, y él decía, no, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un canto por amor, un canto de lucha, y que la canción comprometida, la canción verdaderamente revolucionaria tiene que ascender al pueblo, no descender al pueblo, como siempre se ha planteado, se planteaba como de otras visiones, como tratar de cantarle en el lenguaje que el pueblo, este pueblo como ignorante, por decirlo así, comillas, pudiera entender, sino que él siempre lo relevaba, decía que el canto tenía que ascender al pueblo, tenía que subir, porque el pueblo era lo superior, el pueblo era el sujeto de los cambios, con la canción, el pueblo trabajador se encontraba con los suyos, con sus compañeros de clase, se convertía y se transformaba. Y esa perspectiva está presente y está vigente hoy en día en distintas visiones, en distintas propuestas, en distintas expresiones, y algo que marca generaciones, porque a Víctor lo asesinaron, pero su legado quedó vivo, su vida todavía está presente aquí, está con nosotros, y su música, como él mismo decía, el canto que ha sido valiente siempre va a ser canción nueva. O sea, nosotros podemos escuchar las canciones de Víctor y sentirlas, que estaban en su contexto, y sentirlas en el mismo contexto que nosotros vivimos, de explotación, de opresión y todo lo demás. E incluso el derecho de vivir en paz como himno de la revuelta de octubre y lo que vino después, grafica que nosotros estamos viviendo en las mismas estructuras de poder, de dominación, y que un canto tan sentido en el contexto de la guerra de Vietnam se vuelva un himno, es algo que nos aúna como pueblo, nos aúna como clase, nos aúna como oprimidos, como explotados del mundo. Víctor Jara es un hombre muy gigante para pronunciarse y tratar de interpretar lo que él fue. El legado, sin duda, un legado de la cultura, de nuestra historia. Y efectivamente lo que más a mí también me llamó la atención es precisamente que el 18 de octubre sus canciones, y particularmente el derecho a vivir en paz,
se ungiera como como el himno de la manifestación, y Gemita lo manifestaba bien. Era el que daba el ánimo a la primera línea, ¿no? El que ponía el ímpetu y más peleaban los cabros y más se entregaban y más la gente salía a la calle. Lo que sigue en el futuro, yo estoy seguro que Víctor Jara, bueno, a pesar de que están sus canciones en nuestras marchas, estaría a nuestro lado, estaría en el pueblo que está hoy día en la calle, no estaría encerrado en el Congreso, sino que estaría con nosotros, la gente que está en los cerros, con los presos políticos, con los cabros que están en las cárceles. Ahí está Víctor Jara. Ahí está Víctor Jara, es un ejemplo vivo de lucha y de combate. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Con todos y todas, si no pa' qué, el punto de encuentro del quehacer comunal y regional en el área de la educación, por Viña FM 107.7. Seguimos avanzando en nuestro programa y le damos la bienvenida a nuestro co-conductor, compañero Tomás Lago Marcino, ahí presente. Le damos también la bienvenida al compañero Diego Castro, de las Asambleas Territoriales de Playa Ancha. Bienvenido, Diego. Hola, buenas tardes, en verdad, buenas noches ya. Buenas noches, Diego. Bienvenido. Gracias por estar en el espacio. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Avanzamos en nuestro espacio, queridos compañeros, y hoy día vamos a conversar en el segundo tema sobre la represión que sufrieron en Playa Ancha. Diego pertenece, nos enteramos el lunes a través de un comunicado que hizo precisamente la Asamblea Territorial de Playa Ancha de una situación bastante grave con respecto a un vecino de Playa Ancha que fue objeto de tortura en el carro policial en un marco de las manifestaciones, parece, del 11 de septiembre, ¿no? Haroldo y la producción del programa se contactó con la Asamblea Territorial de Playa Ancha y trajo la invitación a Diego. Nosotros como Asamblea, Diego, hicimos inmediatamente réplica del comunicado y la transmitimos en todas nuestras redes sociales y denunciamos el hecho. El lunes con Haroldo estuvimos en la radio Víctor Jara de Estocolmo y en la radio Nuevo Tiempo de Estocolmo también, y también denunciamos el hecho. Y por lo tanto creo que de primera mano debieras contarnos qué realmente es lo que pasó ahí, porque entendemos que el vecino está a punto de perder una pierna, no sabemos cuál es el estado de salud luego de las torturas que sufrió por parte de Carabineros. Bueno, primero esto obviamente se da en el marco de una jornada de conmemoración del 11 de septiembre y un poco al tiro para sacar de la duda,
El vecino está estable, le tuvieron que operar la pierna, le tuvieron que abrir 4 capas de piel por justamente vasos reventados hechos por golpes, por hematomas, con el riesgo, como mencionaba antes, de perder la pierna por la temprana detección de un médico quirúrgico en el Van Buren. Posterior a la detención se da cuenta, le hacen una ecografía y revisan la pierna y claro, estaba con situación de perderla, ahora está estable, está en el Pereira, el Hospital Pereira, pero ya pronto a recuperación. Eso en el caso de la situación del vecino. Y un poco contextualizar, como asamblea nosotros pertenecemos a lo que es Cordones Territoriales de Valparaíso, y Cordones es la organización que convoca una jornada de pelatones o actividades en conmemoración al 11 de septiembre. Estas conmemoraciones se llevan a cabo en Playa Ancha, ya que como ustedes conocen es un cerro bastante extenso, se llevan en distintas partes del cerro, no solamente en donde pasó el hecho en particular, el accidente, ¿verdad? La característica de represión que tuvo el cerro, sino que en las partes bajas, la Washington, en sectores medios como Mercante y en los Copihue, que es donde sucede este siniestro, se hacen velatones. El tema es que los vecinos y vecinas del lugar se convocaron a empezar la velatón y llegan los aparatos represores del Estado a hostigar abiertamente a esta actividad. Puntualizar que ni siquiera había empezado la actividad. Se bajan del carro policial y empiezan a intervenir la población por la parte derecha mirando hacia el sur, que podría decir que son los bloques de los Copihue. Entre eso, el vecino comenta de que él está dando el alimento a su perro, a su mascota, y pasan 2 chiquillos, 2 jóvenes corriendo hacia el interior de los bloques. Él ni siquiera se había percatado de la situación muy bien, porque le habían comentado que ya habían llegado los pacos, pero no se había percatado mucho de la situación, y entre eso pasan 2 carabineros detrás de los jóvenes. Luego de eso, comenta de que llega otro grupo, el cual lo increpa porque él le dice que lo increpan, él dice estoy grabando, y ¿cómo se llama? Se ensañan con él. Golpes a la hija, no sé, yo me imagino, me cuesta un poco entrar en detalle, ya que ahora estamos en proceso de terminar el relato para llevar la querella contra la policía, pero imagínense usted el nivel de violencia que solamente producido por golpes de escudo, golpes de puño, golpes de luma, casi puede perder una pierna una persona. Estamos hablando de que fueron más o menos, por lo que calculamos en el relato, son como 30 o 40 minutos de tortura, donde al vecino le abren la boca y le ponen la pistola dentro de la boca diciendo que como era 11 de septiembre lo iban a desaparecer. Ese fue el contexto. A ese nivel de gravedad es lo que estamos mencionando, y también estamos generando la mayor capacidad de difusión del tema. Y que justamente tampoco es nuevo, por lo menos para la Asamblea Territorial Playense, estos temas, al calor del 18 de octubre, 19 de octubre en verdad, cuando se levantan las protestas a nivel Valparaíso, al regional fue el 19, la Asamblea se levanta al calor de la lucha y empiezan los cortes de ruta en los sectores altos de Playa Ancha, donde en el primer día, creo que declaran toque de queda, la policía no llegó en ningún momento, y solamente pasa un vehículo a eso de las 11 de la noche, donde ya la gente estaba yéndose a las casas después del caceroleo, y genera disparos con esta escopeta antimotines, y le afecta el ojo, en verdad, el rostro de un vecino que también participaba en la actividad. Entonces, en Playa Ancha no es nuevo estos actos de violencia, también lo vimos para cuando fue en las movilizaciones del Noma FP, los cacerolazos del 10%, en Porvenir Bajo,
la intervención de carabineros escopeteando lacrimógena a las casas que entendemos por la situación económica que tiene el sector, son de material ligero, muy inflamable, y Valparaíso también está acostumbrado a quemarse completo por esa situación. Entonces, Sí. en Playa Ancha en particular, y yo podría mencionar en todos los sectores de Valparaíso, no se ha tenido un actuar policial dentro del marco de la ley. Siempre han estado fuera del marco de la ley. Yo me acuerdo hace unos meses atrás, no sé si recuerdan la situación que se vivió en Quebrada Jaime, en su vida a Francia, que también fue una situación de bastante represión. Entonces, por lo menos desde la Asamblea tomamos la postura de que aquí, claro, hay personas que tienen que ser juzgadas por el accionar brutal que tuvieron contra una persona y la deshumanización de su actor. Pero por otro lado, sabemos que también hay líderes ideológicos que comandan toda esta situación y que están generando también actividades de un preámbulo para lo que van a ser las movilizaciones, esperamos nosotros y nosotras desde la Asamblea, para octubre. Porque no solamente estuvo carabineros dentro de la población interviniendo hasta las 1 de la mañana, sino que estuvo personal de Fuerzas Armadas, que también disparó contra vecinos, también disparó las escopetas tipo de postones. Entonces, el hecho para nosotros no es nuevo, pero creo que se hace mal cuando se normaliza. Y no hay que normalizar estas situaciones de violencia, entendiendo que hay niños, hay personas trabajadoras, y que también, a diferencia de años anteriores, donde sí existían escaramuzas en el cerro en conmemoración a esta fecha, y fechas como el 29 de marzo, hoy día es la población, los vecinos y vecinas los que salen a generar las actividades. Como comento, al vecino lo sacan desde el mismo blog, ni siquiera estaba afuera, ni siquiera estaba corriendo, estaba dándole alimento a su mascota. Y también menciono de que ellos, porque a mí me tocó, yo soy de la comisión de redes de la Asamblea Territorial Pleniche, y a mí me tocó ir a tener la primera conversación con la familia que por lo demás está muy afectada por la situación, y la hija del vecino nos mostró los hematomas que tiene incontables hematomas en la espalda, en los brazos, el estómago, y anda a saber a dónde más, porque no sé, tampoco el objetivo tampoco era mostrar todo, sino que hasta le costaba moverse. Estamos hablando de un día, o casi un día y medio después de la situación. Entonces, a ese nivel de violencia llega el actuar de carabineros, que nosotros lo encontramos, lo encontramos normal, entendiendo que son los que resguardan los intereses de los más ricos y poderosos. Oye, ¿qué te parece? Porque, mira, precisamente nosotros, y Haroldo también ahora nombra a uno de los generales de zona que están involucrados. Nosotros el lunes, a través de los medios de comunicación suecos, en Estocolmo, y Haroldo participó, como digo, en eso también, hicimos un llamado al fiscal de la Corte Penal Internacional con el objeto de que empiece la investigación penal y empiece a tomar sanciones con respecto a las autoridades que han violado sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, ¿qué te parece a ti el tema de que esté, en este caso, el general de zona, entiendo que es Centeno, ¿no? Te pidió Centeno el general actual, que es de Valparaíso. Conocido por la represión, pero puede verse involucrado en si el fiscal de la Corte Penal Internacional, junto con incluso el intendente actual, y puede verse absolutamente involucrado en casos en que a lo menos no va a poder salir del país, ¿no? Pero necesitamos que la Corte Penal Internacional, el fiscal, en este caso, tome cartas en el asunto. Yo sé que este programa también se escucha en Francia, se escucha en Suecia, se escucha en Alemania, se escucha en España. Entonces, ahí hay un llamado a todos los chilenos que están en el extranjero, y particularmente a las autoridades políticas y judiciales de la Unión Europea, con el objeto de que tome cartas en el asunto, porque se están violando sistemáticamente los derechos humanos de la población, porque ya la represión es prácticamente al arreo, como dicen en el campo, ¿no? O sea, claro, no necesariamente
a los integrantes de las asambleas. Yo te quería preguntar eso. Los integrantes, porque yo soy parte de una asamblea y también estoy siendo objeto de algún grado de hostigamiento, ¿no? De distintas formas, un poco más de otro modo, pero hay un cierto hostigamiento. Uno empieza a percibir ya, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido el tema ya más fino, no la represión bruta, sino que los seguimientos, la intervención de teléfono, las injurias y las calumnias contra los integrantes, ese tipo de cosas, o tratar de generar algún montaje comunicacional en contra, o militar en contra de los integrantes? ¿Cómo le ha pasado a usted en la asamblea? En lo particular, hasta la fecha, hasta el 11, nosotros planteábamos de que como era una organización social, tampoco era como prendíamos mucha alarma. Creo que en la próxima asamblea nos vamos a replantear ese punto, entendiendo de que justamente como la actividad era de carácter social y conmemorativa, salieron afiches llamando al horario, los lugares donde se iba a hacer. Entonces, también no es azaroso que justo llegaran 5 o 10 minutos antes de que empezara la actividad. Eso dejarlo al azar creo que es un error. Y también, vuelvo a mencionar, la cantidad de efectivos trabajando en ese sector. No sé, pues hay balaceras todos los días en los sectores altos de Playa Ancha y con suerte anda una patrulla. Pero la cantidad de efectivos que andan en ese sector, estoy nombrando de vehículos de fuera, nosotros evidenciamos, ¿cómo se llama? Separamos entre policías de comisaría, que fueron los primeros que llegaron al sector, después llegó fuerzas especiales con un lanzagases, lanzaagua y una micro, con un contingente no menor, y después llegaron los camiones de las Fuerzas Armadas, que no sabría diferenciar si son marinos o milicos. Pero justamente eso te da un antecedente de decir de que ya no estamos en la neblina, sino que ya se está haciendo seguimiento. Se está haciendo seguimiento a las convocatorias sociales que hacen los mismos territorios. Cosa que yo por lo menos podría decir que antes de esta fecha post pandemia no nos había ocurrido nunca. Oye, y un poco para hacer un poco la palabra, porque Gemita es representante de los familiares de los presos políticos de la revuelta. ¿Cómo han vivido los familiares? ¿Cómo se ve las organizaciones en que participaban algunos? Desde ese punto de vista, ¿qué información puedes tú, o cómo lo ves tú, digamos, el tema de la represión? Porque en este minuto nosotros estamos en un estado de excepción, llevamos un año ya con toque de queda. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? Esto es una cuestión que vulnera derechamente los derechos fundamentales. Y más encima se está llevando un proceso electoral que se supone que tiene que ser a través de un voto que tiene que ser informado, y está restringido la libertad de opinión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación. Entonces, esta cuestión ya no es una situación normal de que estemos en un estado de excepción. ¿Cómo lo ven ustedes, Gemita, a través de los muchachos, de las organizaciones que tú conoces? Mira, como dice Diego, lamentablemente la vulneración de los derechos, las torturas, que incluso lo hablábamos por el tema de Víctor Jara, son permanentes. La mayoría de nuestros prisioneros políticos, el 90% fue víctima de tortura. Mi hijo, por ejemplo, fue tan golpeado que a él le quedaron huevos de sangre en el cuerpo. A ese nivel. Una vez que los chicos caen presos, cambia de tortura física a tortura psicológica, sobre todo los que están los que ahora ya han pasado arresto domiciliario. Los seguimientos han sido parte de nuestra vida desde el día 1, y seguimiento brutal, o sea, no hay ni siquiera la intención de disimular que nos están siguiendo. Intervenciones telefónicas, eso ya, hasta los saludamos de repente, así, ya me están escuchando, o sea, lo tiramos a la broma porque ¿qué hacemos? ¿Nos quieren sumisos? ¿Nos quieren callados? No, po. Nosotros no vamos a callarnos y vamos a seguir dándole. Es lamentable lo que le ocurrió al vecino, pero ustedes como región, como quinta región, tienen a 3 jóvenes en estos momentos presos en San Antonio. Son 4 jóvenes, pero el 4.º joven está con arresto domiciliario. Los 3 jóvenes que están en la prisión de San Antonio fueron torturados y están presos desde marzo. Nosotros como OFAP conocimos de ellos
en agosto, si no me equivoco, no les voy a dar fecha porque voy a ser imprecisa, pero ya están con nosotros y realmente ellos necesitan mucha ayuda. La tortura que le hicieron en el momento de la detención y cómo están hoy día es sumamente doloroso. Ahora, en Antofagasta, y perdón si me extiendo, pero incluso siguen los allanamientos. Los allanamientos territoriales son comunes. En Antofagasta, en Santiago, tenemos también en 3 puntos claves que no han parado los allanamientos. No salen a la luz pública y solo lo transmitimos nosotros de boca en boca. Pero los allanamientos siguen. Las persecuciones no han parado. Quizás bajaron un poco con el tema de la pandemia, pero ahora están absolutamente activos. Así que para nosotros, lamentablemente, lo hemos como naturalizado, es parte de, se activa de repente los WhatsApp y empiezan, ya llegaron allanamientos, están en tal calle, van para tal parte, y así hemos estado. Es como un mundo paralelo, lamentablemente, como que hay una cierta parte de los ciudadanos que mantienen una vida relativamente normal en este nuevo orden y estamos nosotros, los que estamos viviendo esto día con día. Entonces para nosotros no ha parado, es lamentable, nosotros en algún minuto en OFAP lo dijimos, que las detenciones, que las torturas no iban a parar, pero no pensamos que iban a ser tanto, o sea, como están en estos momentos, realmente nos da miedo, y nos da miedo también el plebiscito, si es que se va a hacer, y no aparecerá el gobierno con algo y a última hora lo cancelen, lo anulen, realmente desconfiamos en realidad de todo esto. Quiero darle el pase a Pancho, porque Pancho también nos trae una canción súper importante en nuestro programa hoy día. Vamos a presentar hoy día, yo estoy muy contento porque a Pancho lo conocimos para el Festival de la Dignidad en febrero. Él fue con su banda que respira cumbia, y él se presenta como Panchoski, músico viñamarino de corazón y dedicado a escribir canciones con vivencias cotidianas, con contingencia, y amante siempre de la cumbia y de las raíces folclóricas. Muchas gracias por la invitación. Les voy a interpretar 2 temitas del gran Víctor. Cuando palpita en la vena
hojas fugaces y las ramas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra. Para Víctor Jara. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Vamos a seguir avanzando, queridos compañeros. Tomás, tú quisiera preguntarte, querido compañero, tú que nos has acompañado desde los inicios como co-conductor. Diego nos había dicho las agresiones que sufrió el vecino en Playa Ancha. Yo creo, desde el punto de vista médico, como para el hecho de casi perder una pierna, ¿de qué características tiene que haber sido la lesión o la brutalidad que ejercieron los pacos en esta oportunidad? ¿Cómo lo ves tú como médico, Tomás? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que despejar toda duda de que esto no es un hecho aislado, porque justamente en Viña del Mar sucedió exactamente lo mismo. El día 11 de septiembre fueron detenidos y también amenazados con ser desaparecidos 3 dirigentes de la FENATS que se estaban manifestando en Plaza de la Dignidad, aquí en Viña del Mar, ex Plaza Sucre. El compañero Rodrigo, el compañero Guillermo y la compañera Camila Torres de la FENATS fueron detenidos, y también la compañera Brenda Maldonado, dirigente del sector de Santa Julia, fueron detenidos justamente en Plaza de la Dignidad y amenazados, subidos al carro policial, y que si no fuera por la intervención del abogado John Parada, que fue a la comisaría, quizás, ¿qué hubiera sucedido? Quizás algo similar de lo que pasó con el compañero de Playa Ancha. Y también otros hechos de violencia policial, por ejemplo, en el sector Achupaya, que se estaba realizando una velatón, también llegaron las fuerzas policiales a reprimir con una violencia impresionante actividades que estaban siendo realizadas en conmemoración por todos nuestros detenidos desaparecidos, asesinados y torturados en dictadura. Y en ese sentido no cabe duda de que aquí hay hechos de violencia permanente. Uno lo vio en las urgencias del Hospital Gustavo Frique, probablemente también en el Hospital Van Buren y a lo largo de todo el país. Las urgencias estaban llenas de heridos producto de la represión. Obviamente habían casos extremos como los mutilados que perdieron su ojo, pero también fruto de la violencia, como plantea Diego, los lumazos, los golpes, la tortura psicológica que se realizaba para llegar a situaciones de hematomas musculares y lesiones que uno no ve en otro contexto que en accidentes muchas veces automovilísticos. Entonces, desde esa perspectiva, aquí hay una represión, y creo que no está de más traer a colación también cómo la falta de actuación de los poderes del Estado que están encargados de velar por los derechos fundamentales es tal que esta semana tuvo que intervenir Contraloría. Contraloría que abrió no sé cuántos sumarios contra los generales de Carabineros. Es decir, que Contraloría tenga que llegar a hacer justicia es porque justamente los tribunales de nuestro país no lo están haciendo. Y quizá ahí, Yuri,
puede hablarnos un poco más como abogado también sobre eso. Gracias, compañero. Diego, tú querías decir algo. A ti, Yuri. Diego, querías agregar algo, parece. Justamente que tocaron el tema de salud, que a mí me parece gravísimo un hecho que pasó, de que cuando se va con el vecino a constatar lesiones por parte de Carabineros, el parte médico salía que era lesiones leves, y es la familia la que lo lleva posterior. Después estamos hablando esto pasó en la noche, de haber sido como a las 1 de la mañana, y a él lo sueltan después de fiscalía a las 5 de la tarde, y a las 6 recién es cuando él tiene ¿cómo se podría decir? El análisis de un especialista, donde le dice, no, esto es mucho más grave de lo que puede decir lesiones leves, que tampoco es como bastante ambiguo lo que podríamos mencionar de lo que es una lesión leve, porque habían lesiones. Podríamos hablar de que los hematomas en la pierna, claro, se pueden ver como moretones. Yo no soy especialista en la materia, así que no podría nombrar más que eso, pero sí tenía un ojo reventado literalmente, lleno de sangre. Entonces, igual yo, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de los compañeros y compañeras que se está trabajando en la asistencia de la familia y de llevar el caso adelante, creemos hay cierta complicidad dentro de los servicios de salud con la policía de Carabineros en sí. Y pongo ese antecedente en la palestra también para ver qué tan compleja es la situación de tortura que se está viendo, porque si planteamos de que son lesiones leves, un hecho de tortura de más de 45 minutos, entonces ¿cuántas lesiones leves más, cuántos casos aislados de lesiones leves más hay en este país? Creo que también es un tema a llevar a la palestra y a discutir. Gracias, Diego. Yuri, Sí. Tomás, ¿sabe? Me preocupa un poco esta parte. Si hay un Paco que te está lesionando, ¿no hay una sanción o alguna cosa que estipule el colegio médico al respecto? Porque como dice Diego, es súper seria la situación, en el sentido que si llega alguien muy mal herido, y Gemita también creo que nos había contado anteriormente algo así, y luego aparecen con lesiones leves, ¿dónde está el certificado médico? ¿Qué pasa con los médicos que los están atendiendo? Dejo la pregunta. Si me permite, no sé, Yuri, tú primero. No, Tomás, dale nomás. Bueno, primero que todo, los servicios de urgencia yo diría que no están preparados para atender casos de tortura y represión policial. En general, los protocolos que se aplican a nivel de urgencia están enfocados principalmente a lesiones, o sea, la constatación de lesiones con respecto a agresiones entre personas naturales o accidentes automovilísticos o accidentes domiciliarios o escolares. Y eso tiene que ver con una clasificación que está en función a cuántos días demora la recuperación de una lesión. Y se considera grave una lesión que tiene que demora más de un mes en ser recuperada, una lesión que entre más de una semana y un mes, una lesión moderada, y una lesión de menos de una semana en tiempo de recuperación, una lesión leve. Ahora, esa esfera de la podría decirse, clasificación, no es en ningún caso aplicable a por decirlo así, represiones o casos de tortura. Existe un protocolo diferente que existe en el colegio médico y que aplican ciertos médicos diferentes, justamente porque la constatación de lesiones habitual no está enfocado a hechos de tortura, sino a otro tipo de lesiones. Y en ese sentido, obviamente es importante, y de hecho hay un departamento de Derecho Humano en el Colegio Médico donde hay profesionales especializados y capacitados en la constatación de tortura, porque obviamente tiene una visión completamente diferente a la que tendría habitualmente una constatación de lesiones en una urgencia. Y en ese sentido, siempre es importante que toda persona que tenga
una tortura o represión policial no se quede en ningún caso con la constatación de lesiones de los servicios de urgencia, porque sin lugar a dudas, y esto lo digo sin ningún tapujo, no están capacitados los médicos, y me incluyo incluso, para constatar lesiones de tortura. Perdón, Yuri, resulta difícil tomar lo que tú me dices para mí entenderlo como un simple mortal. Porque si yo veo que llega una persona mal herida, yo como médico no puedo certificar que sea una herida leve si yo lo veo sangrando o lo veo con un hematoma terrible en el cuerpo, aunque haya un protocolo, una norma de que digan que es un servicio de urgencia, yo no podría certificar que esa persona, te lo digo dentro de mi ignorancia, dentro de esa persona, si llega sangrando, llega con la nariz quebrada o llega con la cabeza rota, no le podría ya dar un certificado que diga que está herido leve. Me cuesta entender esa explicación. No sé, no le encuentro una explicación así como coherente dentro del tema. Es que yo apunto a otro punto, yo apunto en que los servicios de urgencia están capacitados para otro tipo de constatación de lesiones, no constatación de represión policial. De hecho, por eso mismo, históricamente el Colegio Médico, bueno, que fue además una entidad golpista, tiene un departamento de derechos humanos con profesionales especializados en este tema. Ahora, obviamente queda ahí también a la revisión, e incluso se podría pedir una solicitud de revisión ética a ese médico que hizo esa constatación de lesiones por parte del Colegio Médico, porque obviamente uno como médico tiene que constatar in situ para poder ver las lesiones. De lo que se señala acá, sin lugar a duda, mínimo estaríamos hablando de lesiones moderadas, si no severas. Entonces, considerando eso, obviamente queda a instancia incluso del mismo Colegio Médico para revisar el actuar de un profesional, y todos los médicos estamos justamente constantemente en la posibilidad de ser revisado nuestro actuar por el colegio que nos representa, porque justamente el actuar de los médicos tiene que ser revisado constantemente. Gracias. Mira, yo creo que por lo que yo he visto en los tribunales por ahí, y en la práctica, a veces y no tiene que ver solo con el tema de la tortura, sino que hay un tema práctico. Los médicos están atendiendo a cientos de personas en unos recintos sobre todo los recintos públicos, ¿no? Que hay muchísima gente ahí, ¿no? Y la mayoría de las veces, por simples cosas, simples peleas que no tengan que ver con una motivación política detrás, también le ponen lesiones leves. Y eso se debe a una cuestión que después el médico tiene que ir a declarar. Tiene que ir a declarar sobre las lesiones, si hay un juicio de mayor envergadura, porque las lesiones de mediana gravedad ya empiezan a hacer otro tipo de procedimientos, tienen otro tratamiento procesal, incluso la prescripción es distinta a las lesiones leves, que la lesión leve prescribe en 6 meses. ¿No? Entonces, y la pena también al delito es distinto, pero en el fondo es porque se ven en la obligación de ir a declarar. Y eso, imagínate tener a todos los médicos declarando todos los días los tribunales, no van a atender a los pacientes. Eso por la falta de personal en el hospital. Eso en el contexto, ¿no? Sin justificar. Ahora, también hay que entender de que el acta médica es un certificado público, es un documento público. Y yo he visto por ahí de que algunos abogados han interpuesto querellas contra los médicos por falsificación de instrumento público. Pero ahí tienes que acreditar con otro médico de que hay otro tipo de lesiones. Ahora, en el contexto que estamos viendo este asunto, la gente que se está manifestando contra el Estado, ¿no? Y con el Estado establecido. Y particularmente contra los órganos del Estado, contra el Estado que queremos cambiar, con el Estado que queremos cambiar a través de una nueva Constitución. Y por lo tanto el Estado reacciona en su conjunto, ¿no? La policía, el ejército, la marina, los servicios de salud, y no el personal, sino que los directores, el intendente, la gobernación, la fiscalía, los jueces. Es el Estado completo que se le viene encima. Y es notorio. Y es notorio, ¿no? Y es notorio. Y por eso es que tenemos
a un carabinero ¿cómo se llama el que le sacó los ojos a la compañera? Claudio Crespo. Crespo, que está cumpliendo, está preso con los propios carabineros, digamos, ¿no? Ese es el que le disparó a Gatica. Claro, Gustavo Gatica. claro, y a otros muchachos presos ahí por menos, por saltarse un torniquete menos, grave, digamos, la pena del infierno, y que son mayoritariamente, ¿no? Nosotros tuvimos 14.000 contados por el Poder Judicial, 14.000 presos en la revuelta, 14.000 presos. Ahora en el 11 de septiembre hubieron 2.400 presos a nivel nacional. Y hoy día quieren ir a través de una cuestión administrativa a llenarnos las casas del 18, ¿ah? Con la policía. Si nosotros estamos viviendo una dictadura, y hay que decirlo con todas sus letras, sino porque el hombre haya sido electo, le va a dar posibilidades de ejercer y ocupar el Estado para hacer una represión masiva de lo que están haciendo. Y esto no es culpa del gobierno, ¿ah? Perdóneme que le diga. Este es culpa de la oposición que mantiene ese gobierno. Es la oposición la que no lo mantiene, porque están dentro del pacto político que es el acuerdo de la paz y la nueva constitución. Ese es parte del acuerdo político que no está escrito. Pero la idea es que termine el mandato del presidente porque se supone que se fue electo. Bueno, Hitler también fue electo. Y Fujimori también fue electo. Y Hitler ganó más de una elección. Entonces, no necesariamente porque sea electo no podemos terminar una dictadura. En este mismo programa, hace mucho tiempo ya, lo decía, paso que da Piñera nos mete en su dictadura. Y hoy día esta represión que estamos viviendo, este estado de excepción que estamos viviendo, no tiene ninguna justificación, ninguna, porque la única autorización que tenemos es para ir al mall, porque ni siquiera podemos ir a la playa. Igual, o sea, ¿cómo? ¿Ah? No sé si Entonces, acotar un cuestionémonos un poco eso. En lo puntual, que lo primero que se nos hizo eco cuando pasó todo este acto represivo y esta orquesta que hizo los aparatos represivos del Estado en una población, es también poner en la palestra la situación que pasó con los camioneros, que significa, nosotros vamos a un acto conmemorativo, un 11 de septiembre, nos llenan la población de funcionarios solamente con el objetivo de reprimir. Y los camioneros cortan la carretera más de una semana para el sur, creo que aquí en Valparaíso no duraron ni una semana, y hay libertad de todo, libertad de acción, todo lo que salió, no voy a nombrar, fiestas y toda la majamama, todo ese show que se pegaron, y enfocado netamente en cortar los suministros del país. Entonces, igual, desde Playa Ancha, yo creo que es correcto decirlo, nos parece que la única forma de llevar todo este proceso a cabo, toda esta movilización por un buen camino, es que en algún momento ya seamos dos fuerzas beligerantes enfrentándonos directamente. No sé si eso es lo que busca, voy a hablar de todos los partidos tradicionales, para no decir oposición, derecha, izquierda, voy a hablar de todos los partidos tradicionales. Nos llama la atención de que a la población, al pueblo trabajador se le explote de todas las maneras posibles, porque por lo menos antes se le explotaba en el salario, en la salud, en la AFP, ahora también de manera física y sistemática, cotidianamente, cada vez que quiera hacer una actividad para congregar y generar ideas, tener una visión crítica. Yo creo que es una situación complejísima, no solo lo que se está viendo en Chile, sino lo que se está viendo en Latinoamérica. Colombia hace poco entró en lo mismo que entró Chile en 18 de octubre. Entonces, a Latinoamérica de nuevo se le está viniendo un plan Cóndor, y justamente nosotros y nosotras desde los territorios, desde todas las organizaciones que vienen post 90, nos ponen el pie en el freno cada vez que se quiere avanzar en ni siquiera tener una sociedad sin clases, sino tener más dignidad, ni siquiera justicia, sino dignidad. Entonces, eso es lo que me llama la atención de este sesgo que se está teniendo a nivel de que hay dos personas en Chile. El pobre explotado que no tiene incidencia política, o no, que no le dan incidencia política, y toda la otra clase, que ahí metemos a políticos, a camioneros dentro de participantes de una empresa de camiones dirigidas por el gobierno,
que no les llega ninguno de estos coletazos, pero sí les llega a nivel doméstico, se podría decir. Entonces, por lo menos desde lo que se ha discutido entre los compañeros y compañeras que no hemos podido juntar en Playa Ancha, el llamado es a resistir. Para nosotros fue un amedrentamiento, pero que no va a quebrar la lógica que ha tenido el Cerro desde el 18 de octubre en adelante, y que va a seguir en su pie de lucha tratando de recuperar el territorio. No tiene que ver con una disputa, con que queremos que nos pasen las platas del municipio, no, sino queremos dignidad y justicia para el mismo territorio. Eso es lo que se pide, y eso es lo que ha sido reprimido constantemente. Eso solamente agregar, disculpe compañero que lo interrumpa. Excelente aporte, compañero, excelente aporte. Gemita, nos gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto sobre toda esta situación, y también un poco entregarnos la luz de lo que pasa hoy día con los juicios de los presos políticos de la revuelta. Mira, en estos momentos estamos, como bien dice, enfrentando ya algunos juicios. Ya tuvimos juicio, en honor a la verdad, nosotros tuvimos los primeros condenados ya en marzo, pero esos jóvenes quedaron cumpliendo condena en libertad, tuvieron pena sustitutiva. El primer condenado pena efectiva, si no me equivoco, fue Carlos Peirín, que está en el Manzano en estos momentos. En Antofagasta también tenemos a uno. Francisco Hernández, si no me equivoco, hace 2 semanas, él fue un caso que nos demolió a todos, porque iba por 24 años y tiene 20 años, imagínate, 24 años condenado por no hacer nada, porque las pruebas no se justifican. Se consiguió que quede condenado por 5 años. Imagínate, en estos días ya lo van a trasladar al centro penitenciario, donde va a estar 5 años cumpliendo una condena por no hacer nada. Al principio, cuando empezaron a caer los chiquillos, sabíamos que esto iba a ser un tema difícil, que nos iba a doler, que nos iba a costar recuperar la libertad, pero nunca pensamos que fuera tanto. Hoy día, teniendo pruebas de que los chicos son inocentes, igual van a tener que asumir una culpa. El gobierno está tan empeñado en usarlo de carne de cañón, de usarlo de ejemplo para mantener a la juventud reprimida, calladitos, no salgan a las calles. Ese es el mensaje que está dando el gobierno. No salgan a expresarse, no salgan a luchar por dignidad, porque su familia va a sufrir, ustedes van a estar 20 años condenados. Hoy día estamos a la espera del fallo de Alejandro Carvajal, que va a ser el día 22, si es que no hay cambios. Era un joven, o sea, es de hecho un joven que está apresado por la quema de la Universidad Pedro de Valdivia, si no me equivoco, pero no hay pruebas, él es inocente, pero va a estar condenado porque el gobierno quiere. Miren, en Antofagasta hay un niño que está acusado por cometer un delito, porque aquí son todos delincuentes terroristas, en un lugar geográfico. A la misma hora que estaba sucediendo ese hecho, él estaba en su casa celebrando el cumpleaños de su abuela. Y como todas familias tienen las grabaciones, imagínense qué niño puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Podemos entender que por investigación este niño haya sido detenido, pero en un país normal, en un país democrático, no en una dictadura, porque concuerdo plenamente, hoy día vivimos en una dictadura. En un gobierno democrático, ese niño, al mostrar las imágenes, ¿qué es lo que haría un gobierno democrático? Lo deja libre. Estamos hablando, no sé, 3 días o al mismo día. Ese niño hoy día está en el Sename y está esperando condena. ¿En qué cabeza cabe que un niño puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? Solamente por dar un caso. Así son todos. Hoy día tenemos que negociar con el gobierno, aceptar que nuestros chiquillos no tienen derecho a justicia, no tienen derecho a probar que son inocentes, porque hay muchos montajes. Nos dice, mira, aquí yo tengo una rabia, esto lo voy a decir a título personal, como mamá de preso político, no como representante de ninguna organización. Cuando yo entro a foros del apruebo, están todos por el apruebo, lo que está bien. No digo que no. Pero cuando hablamos de la prisión política dentro del mismo apruebo, gente sale criminalizando a nuestros chiquillos, diciendo que está bien donde están porque ellos destruyeron el país. Entonces, ¿cómo quieren que estemos con ellos, con los partidos políticos, por ejemplo,
con gente que está por el apruebo si ellos están criminalizando a nuestros chiquillos? ¿Qué nos espera hoy día? Hoy día, ¿qué estamos haciendo las familias? Luchando por visibilizar. Aquí, si me permiten, darle las gracias al colectivo de apadrinamiento de Francia, que tienen padrinos en Italia, en Suecia. Ellos nos han ayudado a visibilizar el caso. Se está trabajando en un boicot en Europa. No creemos que resulte mucho el boicot, pero sí va a instaurar la lucha que tenemos, la idea, el concepto de que en Chile hay una dictadura. Hace un tiempo tuvimos una entrevista con una organización de Canadá, la Comisión de Canadá, que vino en el verano, creo, a ver cómo estábamos en Chile por el tema de la revuelta, y ellos nos dicen, nadie cree en el mundo que Chile está pasando esta violación de los derechos humanos porque Piñera fue elegido democráticamente. Por lo tanto, si son un gobierno democrático, las violaciones a los derechos humanos no existen. Demostrar esto nos ha costado mucho. Créanme, hemos golpeado todas las puertas. Donde ustedes nos digan si han ido, hemos ido. El INDH, yo alguna vez se lo dije a Haroldo, no funciona. No funciona. Hemos tenido gente relacionada con derechos humanos que ha justificado la tortura dentro de los cuarteles de carabineros. Y digo carabineros porque estoy suavecita. Entonces imagínense, si esas personas justifican y le dicen a uno de nuestros chiquillos, no, es que te golpearon porque es lo que procede dentro del marco de la detención. ¿De qué me están hablando? Tomando un poco el tema de la salud, nosotros somos una familia activista, eso lo reconozco. Nosotros en el 2016 tuvimos el primer encuentro violento con carabineros, donde a mí me dislocan el brazo en 3 partes y mi marido se lleva la peor de las golpizas. Cuando lo llevan a contratar lesiones, le ponen leve. ¿Por qué? Porque iba con un Paco. Cuando llega, mi marido y mis hijos quedaron detenidos, al día siguiente era tan evidente lo golpeado y lo mal que estaba mi marido, que casi no caminaba, que el juez nos pasó como víctima al tribunal militar, víctima de la violencia de los pacos. Claro, esa cuestión no prosperó, pero imagínense, un juez simplemente con mirar cómo caminaba mi marido, no, en realidad se arrastraba, no aceptó ese diagnóstico de leve. Por eso yo te entiendo, Haroldo, cuando dices que uno desde la ignorancia, sin ser médico, no entiende cómo un médico puede decir que algo es leve. Mi hijo iba con golpes, con hematoma, con perdigones en las piernas y también le ponen leve. Después supimos que también hay unas órdenes a los servicios de salud que está prohibido que coloquen que son lesiones de moderada o de gravedad, y mucho menos que reconozcan ahí en el parte médico que son hechas por fuerzas o agentes del Estado. Todo eso lo estaremos recopilando y en algún momento, no sé, pues se harán lo que tenga que hacerse. En este momento es complejo y estamos abocados a lo que son los juicios. Perdón si me fui por las ramas. Y con respecto a los juicios, lo que necesitamos es visibilización, necesitamos que ustedes hagan llamado a todas las personas que estén procesadas, que estén enfrentando el proceso, porque no tienen conciencia de que son prisioneros políticos tampoco. Imagínense, si encontramos recién este mes, se puede decir a los jóvenes de San Antonio, que fueron torturados, que están exponiéndose a años. Imagínense solamente una cosa, están acusados de homicidio frustrado y el arma es una honda. Una honda. Imagínense, ¿cuál es el punto de comparación cuando entre civiles, pongámoslo, esa gente que compró un cohete y de las municiones de guerra? ¿Qué? ¿No quedaron en prisión? Y los nuestros están en prisión, nuestros chiquillos. Tenemos cabros que están por 20 años y que no tienen pruebas, por lo que les decían delante, el caso de Antofagasta, que se repite. Hay un caso de un chico en que el fiscal reconoce que el joven no aparece en las imágenes, pero él da por hecho que es el instigador. Entonces no hay por dónde salvar a los chiquillos. Nosotros honestamente creemos que esto es un mero show y que nuestros chiquillos ya están condenados porque la prisión preventiva se ha transformado en eso, en una condena anticipada.
Tenemos, Fíjate chiquillos, que- insisto, el más antiguo que hemos detectado hoy día está preso en Santiago 1 desde el 20 de octubre del año pasado y está preso actualmente. No quita que pueden haber chicos que empezaron antes, porque el gran estallido fue el 18, pero recordemos que ya el 4 de octubre empezaron a asaltar los torniquetes, el 14 otro estallido, por lo menos lo que fue en Santiago, y que siguen cayendo, como ustedes bien dicen. Ahora, gracias a la presión social, los chicos que cayeron en Concepción, si no me equivoco, que eran para el Sename, los dejaron con arresto domiciliario, pero eso gracias a quién? Al pueblo empoderado. Si no nos empoderamos en los territorios, si no tratamos de vencer este miedo, que es súper legítimo sentir miedo. A nosotros, por ejemplo, nos sigue Carabinero, a mi marido lo sigue Carabinero al trabajo. Son de civil, pero uno sabe que son ellos. Vencer ese miedo es difícil, pero hay que tratar. Por favor, hagan el llamado de empoderamiento de los territorios, cuidarnos entre vecinos, cuidarnos entre compañeros. A la antigüita, como decimos, reportarnos, oye, voy saliendo, ya llegué. Es la única manera, porque nos quieren sumisos. Esta mordaza nos colocaron por la pandemia no nos puede mantener callados. Y bueno, nosotros nos estamos uniendo a nivel nacional. Ya tenemos con Antofagasta el lazo, con Concepción, con Punta Arenas. Lamentablemente, como les digo, los chiquillos siguen cayendo, es una pena, esto no se va a detener, y mientras no nos empoderemos, no le hallo en realidad mucha fe, no le tengo mucha fe a nuestros legisladores. Bueno, usted, Haroldo, sabe, yo por mí, no, ni les voy a decir lo que había en el Congreso, pero no les creo mucho a nuestros legisladores. Entonces el poder está en los territorios. Es la única forma que tenemos, el poder popular, a la antigüita a lo mejor. Sí. Gracias, compañero Yuri. No, solo hacer un paréntesis con respecto a esto que el presidente fue electo. Voy a leer las elecciones de Alemania del año 1933. Un paréntesis. Se jugaban 647 escaños. Resultó electo el partido nazi con 43 escaños, el Partido Comunista con 2 escaños, 81 escaños, y ese fue el régimen nazi, electo de manera democrática en un parlamento que también fue electo de manera democrática, y se transformó después con la quema del parlamento en una dictadura. Y hoy día a nosotros nos tienen atados de mano y de pie con el tema del el estado de excepción. El estado de excepción no tiene nada que ver con la pandemia, nada que ver, porque precisamente, si me equivoco, Tomás, entiendo que el contagio disminuye en la noche, no aumenta. ¿Ah? De hecho, justamente sobre eso conversábamos más temprano, de que tenemos una cuarentena militarizada, y lo que nosotros es una cuarentena. Porque justamente, de hecho, los sistemas no conversan. La llamada comisaría virtual, en el fondo te restringe la cantidad de permisos que tú puedes sacar a la semana, o te pide ciertos documentos para poder acceder a un permiso. Pero si una persona con COVID activo ingresa a la comisaría virtual, ¿le va a permitir sacar un permiso? Es decir, no, porque los conversos... Perdona, Tomás, ¿qué tiene que ver el toque de queda con el COVID? Porque llevamos un año. Nada, pues por eso, a eso voy. Fondo, aquí lo que tenemos que luchar es contra el virus. Y tenemos militares en las calles que andan con fusiles, y la pandemia no se combate con fusiles, se combate con trazabilidad, con testeo, con aislamiento, y en ese sentido, el peor enemigo, uno de los peores enemigos para la pandemia ha sido justamente la militarización del manejo de la pandemia. A mí me preocupa porque en España, ya por último, el estado de excepción sanitario era cada 15 días y jamás hubieron militares con armas. Y los militares que pudieron salir a la calle, que
fue los militares sanitarios, ¿no? Los que andan con la Cruz Roja, los que ponen las campañas y ellos se dedicaron precisamente a levantar hospitales de campaña, a sanitizar las escuelas, los centros de ancianos. Pero en este caso, ¿qué tiene que ver el toque de queda con esto? Si esa es la verdad. O sea, Y da para nada todo del toque de queda ni los militares tienen que ver con la pandemia. Si eso es un manejo de la pandemia al estilo chileno. O sea, con justamente un estado represor. Sí, o sea, muy al estilo de como era el ex ministro Mañelich, que en buena hora lo acusaron constitucionalmente. Yo casi había perdido mis esperanzas de que lo iban a acusar constitucionalmente, pero finalmente sí se le acusó, y claramente se suma a todas las cosas incorrectas que ha hecho este gobierno, en el sentido de, obviamente, decían que habían comprado respiradores en enero, no habían sido comprados en enero, habían sido comprados en marzo. Se postergó la participación de la atención primaria, el gobierno se creyó héroe así de la pandemia y no salvaron a nadie. Y es lo mismo en el sentido de que la militarización, sacar a los militares, si las pandemias no se combaten con militares en la calle, es decir, las personas están angustiadas por un virus, por la posibilidad de contagiarse, y tú más encima les ponías un milico con un fusil en cada entrada de un CEFAM o de los hospitales. No, pues sí, en vez de bajar la ansiedad, el temor de la población, les ponen militares, en la línea completamente contraria a lo que se requiere. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo quisiera saber cuántos de los políticos progresistas están hoy día visitando las cárceles para ver a los presos políticos de la revuelta. ¿Cuántos políticos de los progresistas han sacado declaraciones denunciando los juicios irregulares que se llevan con los presos políticos de la revuelta? A mí eso me preocupa un montón, porque ellos nos están llevando a una carrera plebiscitaria y no están tocando los temas de fondo. Y yo siento que los cabros, los presos políticos, son los rehenes de esta dictadura. Los tienen ahí. Y creo que hay una clase política que de alguna manera es cómplice de esta dictadura también. De una forma u otra es cómplice. Y no solamente en el tema político, sino que incluso en el tema social y el tema gremial. Porque tampoco desde mi punto de vista gremial, desde los profesores, por ejemplo, tampoco he escuchado hablar del problema de la dictadura de Piñera. Todo lo contrario. Yo encuentro, por ejemplo, que la CUT, que la ANEF, que el Colegio de Profesores, que son organizaciones importantes, hoy día están calladas para hacer denuncias sobre la violación a los derechos humanos. Y eso a mí me parece gravísimo, porque ellos parece que tienen sus dados cargados solamente para la etapa plebiscitaria. Pero en este momento hay cabros que están presos, hay cabros que están heridos, hay gente que está cayendo por una mínima lucha. Entonces, yo creo que la clase política sigue siendo parte del problema y no me cabe la menor duda que ellos van a ser los próximos constituyentes. Y eso es lo grave del tema, y lo que dice Gemita, en el sentido de que nosotros debemos potenciar lo que es la lucha popular, la articulación territorial. Yo creo que por ahí va más que, fíjense que, no sé qué opinan ustedes, compañeros y compañeras, pero en Facebook andaba el otro día también circulando de que había alguien que nos llamaba a nosotros a que nos permanezcamos en las casas para que no nos entreguemos fácilmente a la fuerza represiva. Entonces, que nos reservemos el momento para ir a votar el día del plebiscito. Pero mientras tanto, no hagamos nada. Quedémonos quietos en las casas para que vamos a votar sanitos al momento del plebiscito. A mí me parece eso una inconsecuencia terrible. Los problemas siguen atacándonos todos los días y creo, tal como lo decía Tomás en un programa anterior, está bien, tenemos que tener ciertas medidas, pero resulta que las medidas, el aislacionismo que nos tiene Piñera, eso le da un favor a él, porque nos tiene más aislados que nunca hoy día, y más callados que nunca. Y creo que eso se está aprovechando de la represión. No sé qué piensan los demás compañeros al respecto. Mira, contestando un poco tu pregunta, Haroldo, nosotros nos hemos reunido con parlamentarios activos, progresistas, y en resumen, uno nos dijo que no podían dictar leyes que favorecieran a los chicos, bueno, y no tan chicos, a los niños de la revuelta, porque eso atentaría contra los derechos de todos los prisioneros del país, de todos los presos. No es posible hacer una diferencia.
Entonces ya con esa respuesta políticamente correcta, ¿qué vas a hacer? Había alguien que nos prometió que sí, que los vamos a ayudar, pero de ahí, no. Y yo concuerdo mucho contigo, Haroldo, de que los gremios no han dado ninguna postura. Nos han ayudado grupos, individualidades, colectivos, por ejemplo, el colectivo de profesores de Valparaíso, el colectivo de solidaridad. Nos conocimos en mayo a través tuyo y no nos han soltado, están ahí con nosotros. Profesores de Rancagua hicieron un video apoyándonos, pero gremios no hay. Y de visitar a los chiquillos, solamente como dato, los chiquillos no reciben visitas desde marzo. Desde marzo que están solitos, solamente reciben la encomienda que les llevan las familias. Y visitas de médicos pudieron entrar durante agosto a ver alguna revisión. Te cuento más para que veas el nivel de brutalidad que están enfrentando los chiquillos. Cuando en mayo estalla la revuelta por el hambre, cae un chico que salió, ¿cómo se llama?, positivo al COVID. Su familia estaba con COVID. Lo tuvimos 2 semanas desaparecido dentro de Santiago 1. Nadie sabía dónde estaba, y no sabía en qué condiciones estaba. A ese nivel, imagínate. Perfecto, compañero. Compañero, vamos a seguir. Sí, ¿O por favor, Diego. disculpen que me alargue, pero Sí, sobre por el supuesto. mismo punto, que no, yo creo que la compañera de Derechos Humanos hace un análisis completo de lo que es la situación de presos políticos, en verdad, y también presos políticos históricos, que por qué no mencionarlo. Pero un poco también volviendo al tema de la cuarentena en sí, cómo se ha llevado a cabo, a diferencia de, yo creo, lo que pensaba el gobierno, de que las asambleas y todo lo que se formuló al calor de la lucha, al calor del combate, al calor de generar una propuesta de país nueva, tuvo también esa habilidad de reinventarse y ocupar estas nuevas herramientas, como tenemos ahora las vías online, para tener esa capacidad de organización. Yo creo que, claro, podemos ser pesimistas todo lo que podamos, ya que entendemos que a nosotros, a este lado de la cancha, nos ha ido bien mal, históricamente, pero también recalcar que la capacidad orgánica y estructurada de generar estas demandas, de trabajar estas demandas como pueblo, como clase, ha tenido esa capacidad de dinamismo de poder adaptarse. Cuando llegó la cuarentena, todas las asambleas territoriales se volcaron al trabajo de vías comunes, al trabajo de sanitización, y yo igual, ¿cómo se llama?, recalcaría esos procesos que son súper interesantes en sintetizar en lo que va a ser el año. Yo creo que todas estas asambleas territoriales van a tener su encuentro a la interna, en lo que va a ser verano más o menos, para tener un poco la película más clara, para saber cómo ir avanzando, y creo que esos procesos hay que recalcarlos como procesos legítimos del pueblo, históricos. Eso, compañero, solamente mencionar que el tema de la cuarentena, aunque el gobierno intentó con esta weá de los permisos, disculpen la palabra, con este tema de los permisos, pero los permisos para hacer ollas comunes, de traslado, no pudo avasallar las organizaciones territoriales. Las organizaciones territoriales hoy día siguen en pie, y sí, desde Playa Ancha decimos que siguen en pie de lucha. Eso, compañero y compañero. Muchas gracias, compañero. Tomás, desde el punto de vista de la salud, ¿tú ves algún avance en la región? Por ejemplo, me ha tocado visitar Villa Alemana y Quilpué, y la gente prácticamente no tiene ninguna norma de aislación, nada, absolutamente nada, y me parece que es como la práctica de la región, de que no han tomado ninguna medida al respecto, no hay un diseño estratégico. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista para ti? Desde ese punto de vista. Bueno, los problemas en torno a la pandemia son múltiples, y desde un inicio en este programa hemos planteado que la pandemia ha exacerbado las injusticias sociales propias de nuestro pueblo. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir hacer un aislamiento a una persona que vive en el día a día? Exacto. Que en el fondo, por las cosas que vende en la calle, o por su trabajo el día a día, tiene algo que poner en la olla. En ese sentido,
aquí se nos ha hecho pensar que todas las personas que incumplen las cuarentenas o las distintas medidas sanitarias son porque, no sé, se van a una fiesta, o no sé, van a la playa, ¿qué vaya a hacer uno? Eso existen, pero son la minoría. La gran masa de las personas que incumplen las cuarentenas o que se movilizan es porque tienen que subsistir, porque existen empresarios, empleadores, que no juegan roles fundamentales en la sociedad. De hecho, es conocido por todos que la cantidad de empresas no esenciales que pedían permisos colectivos para sus trabajadores, lo cual no corresponde porque en este contexto actual uno espera que las personas hagan su aislamiento necesario. Entonces, considerando eso, primero que todo, desmitificar que todas las personas que incumplen las cuarentenas es porque vayan a parrandear. No, eso no está pasando. Quizás pasará en 1, 2 casos, que son los que muestran la televisión como si fueran todos, para dejar en la conciencia colectiva de que en el fondo fue culpa del pueblo, porque quería, porque el pueblo, no sé, quiere farrear o festejar que hubo más contagios. No, eso existen esos casos, pero son los menos. La gran mayoría del pueblo en estos momentos se moviliza para llevar el sustento a su día a día, para ir obviamente a los centros comerciales. Y de hecho, a propósito de que estamos tocando este tema, claramente el hecho de la destrucción del comercio local de cada uno de los cerros, de cada uno de los sectores, ha influido negativamente en la pandemia, porque claramente antiguamente cada sector tenía su carnicería, tenía su almacén, etcétera, y las personas se abastecían en su mismo sector. Pero en la llegada de estos supermercados, Líder, Santa Isabel, que en el fondo destruyeron todo el comercio local, hace que las personas tengan que conglomerarse y que los de este sector tengan que bajar, los de este otro también, y se encuentren, etcétera, solamente para consumir, ofertas, etcétera, etcétera. Y eso ha sido muy perjudicial. Fondo, porque si tuviéramos una vida barrial más enriquecedora, donde las personas se abastecen en su misma localidad, la movilidad claramente sería diferente, pero este no es el caso. Y tomando en consideración lo demás, claramente aquí el gobierno nuevamente está privilegiando en la economía, es decir, potenciar la economía durante este 17, 18 y 19, y hubo una confusión tremenda y que no ayudó a nadie, de que son 5, de que son 10, de que es en espacio abierto, en espacios cerrados. Y quizás va a sonar fome lo que voy a decir a continuación, pero por lo menos la recomendación de los trabajadores de salud es que si las personas quieren festejar este 18, estas fiestas patrias, que obviamente para la gran mayoría no tiene mucho festejo la celebración de la patria, porque es una patria que no ha vulnerado durante años y que no ha reprimido, y agradecer a propósito que no tenemos parada militar este año, porque también es parte de lo mismo, pero el fondo es que las personas, si van a celebrar o festejar legítimamente desde su perspectiva, lo hagan exclusivamente con quienes viven en el mismo hogar. Obviamente son otras las instancias en las cuales no podemos decirle a las personas que no salgan, si van a salir a movilizarse, si van a salir a conmemorar el 11 de septiembre nuestros detenidos desaparecidos, etcétera. Pero obviamente el festejo, entre comillas, de estas llamadas fiestas patrias, que no hay mucho que celebrar, no es una instancia para que las personas salgan. El movimiento estudiantil está viviendo unas situaciones complicadas. Lo que Así es. se ha visto en el último tiempo son movilizaciones en las casas universitarias, y últimamente la campaña de la Confech, que está haciendo un llamado de que todos tienen derecho a votar, algo así. Refería como a los estudiantes y las estudiantes que se fueron a sus casas y no van a poder estar el 25 de octubre como es donde están inscritos. Pero más allá de eso, hay condiciones objetivas que están vivenciando los jóvenes y las jóvenes de nuestra universidad, de las escuelas también, respecto de acceso a instrumentos tecnológicos, a equipos y a conectividad, y de lo que el gobierno ni el Estado no se hacen cargo. Sobre la base de eso se levantaron movilizaciones, primer semestre, paros virtuales, distintas perspectivas, y sobre eso me gustaría saber, en el fondo,
en contexto de pandemia y con todas las precariedades que se han evidenciado en este momento, que están experimentando nuestros estudiantes de Chile, y también en el proceso constituyente, en el proceso que se está viviendo ahora, de cómo viene, cómo está la situación, también con presos de la revuelta, ¿cuál es la parada que desde el mundo estudiantil, desde las organizaciones o desde los compañeros y compañeras que están ahí dando la cara, se tiene más o menos para presentarlo acá? Muchas gracias, Salva. Sí, bueno, para ir entrando en materia, comentarle un poco también, de mi vida dentro del movimiento estudiantil. Yo fui dirigente secundario desde el año 2012 y 2013, fui parte de la coordinadora de estudiantes secundarios de Viña, de ese entonces. Ahí que conozco a Salva, él como profe del Winter Hill siempre nos facilitó espacio y colaboró en nuestras discusiones. Por eso, un gran saludo, Salva, qué bueno encontrarse contigo aquí. Y después fui centro estudiante 2 años en la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Ahí, sobre todo en la vida universitaria, la realidad que viví es un poco la que tú describes, solo que sin el contexto de pandemia, en relación a que el movimiento estudiantil siempre tuvo muchos temas de los que pronunciarse. El año 2015-2016 enfrentamos una reforma a la educación superior llevada a cabo por Bachelet II. Veníamos también de ser objetivamente quizás el actor social que más actuó de catalizador en todo este nuevo proceso de conflictividad social que vivimos desde el 2011. Tuve un problema con el wifi de la casa, pero me conecté con el internet de mi teléfono. Ojalá que no se ponga tan lento. Bueno, continúo. Estoy conectado ya, estoy conectado. Estoy con el internet. No sé por qué, Dan un cachito, Pancho. se me cayó. Dan un cachito. Termina la idea, Juan Rodolfo. Sí, bueno, para ir resumiendo, no solo de ahora, que se agudiza en el contexto pandemia, sino hace rato que el movimiento estudiantil está en esta especie de paradoja, en la que siendo uno de los principales actores que ha catalizado todos los procesos de lucha social, ha ido perdiendo su consistencia en cuanto a actor social y la capacidad de disputar la política interna de sí mismo como actor. O sea, el rol del movimiento estudiantil para incidir o detener o cualquiera haya sido la opción que hubiéramos querido en las reformas del segundo gobierno de Bachelet fue bastante precario. Finalmente nunca se logró tener la misma consistencia que se había tenido por lo menos los años 2011 y 2012 como actor. Si saltamos del 2016, que quizás fue el último año importante del movimiento estudiantil que se intentó articular algo grande y podría más o menos haber resultado, si las cosas hubieran salido mejor, hasta ahora el 2020 lo que tenemos es que esa crisis interna se ha profundizado. Es algo en todo caso que hay que decirlo, no tiene que ver solo con el movimiento estudiantil y los aciertos o desaciertos que pueda haber tenido, sino que vivimos todo un contexto nacional y más grande que eso, mundial, un contexto de época en el cual prácticamente todas las instituciones están fuertemente cuestionadas y las organizaciones estudiantiles no han sido la excepción a ello. Entonces, en ese contexto, desde el movimiento estudiantil ahora nos enfrentamos a la situación de la pandemia, a la situación del estallido y todo el proceso constituyente que abrió, orgánicamente de una forma bastante precaria. Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo. Porque, no sé, dar algunos datos. Hace un par de meses la FECH intentó elegir federación vía online y no se cumplió el quórum. Votó apenas un 14% del estudiantado cuando se necesitaba un 40%. Eso es un dato nomás que grafica quizás la situación general del movimiento estudiantil hoy en día. Muchas universidades también están con federaciones de mesa interina, por lo tanto no están recibiendo los recursos que generalmente reciben de parte de las universidades hacia sus arcas y que les permite maniobrar. Y yo creo lo más importante de todo es que al estar en un contexto de estado de emergencia, de pandemia, con distanciamiento físico, etcétera, nos ha quitado la principal herramienta de movilización, no solo del movimiento estudiantil, sino prácticamente cualquier actor social, que es la lucha de la masividad en las calles. Entonces, en ese sentido, los paros online que se han intentado hacer no han tenido efecto, han llegado a
3 meses tarde. Por ejemplo, la Confech convocó un paro online para el 1 de septiembre, siendo que muchas carreras de universidades o facultades, así todo por goteo, siempre como volcadas hacia lo interno, tuvieron paros virtuales entre los meses de mayo, junio, julio. Y finalmente la Confech llega a principios de septiembre tratando de darle una articulación nacional a un conflicto que es real, que es la crisis de las universidades en general en Chile, sobre todo las públicas, con más agudeza, pero no ha tenido la capacidad de instalarse como el actor social que antes lo fue. Y ello, a pesar de que, insisto, tenemos esta paradoja, que hay estudiantes prácticamente en todas las coordinadoras territoriales, hay estudiantes en casi todas las ollas comunes, hay estudiantes reforzando el tejido social, hay un aporte importante desde la juventud, incluso más allá de solo el movimiento estudiantil, hacia eso. Y sin embargo tenemos esta otra situación en la cual orgánicamente no estamos preparados para enfrentar los procesos que se vienen. Compañero Juan Rodolfo, dentro de esa temática, ustedes, bueno, tú dices que están participando seguramente algunos sectores estudiantiles en las organizaciones como las ollas comunes, qué sé yo, pero ¿cuál es la postura que se ve en términos mayoritarios frente al plebiscito que viene? Porque desde mi perspectiva, que quizás es muy personal, yo recuerdo que el 18 de octubre en adelante, una de las reivindicaciones mayores era la petición de la Asamblea Constituyente, petición que después la enterró el gobierno de Piñera con el pacto social y la clase política. ¿Cuál es el planteamiento que hacen más o menos el estudiantado, la postura que hoy día se está discutiendo? Bueno, Haroldo, yo creo que es muy mayoritaria la opción de efectivamente votar apruebo y convención constitucional. Yo creo que el 70%, 75%, quizás 80% de todo el estudiantado debe estar más o menos por esa posición. Sin embargo, eso no es una posición, más allá de las declaraciones de voluntad de las instituciones, ya sean la ACE, la CONES, el CONFECH, etcétera, no es una posición que orgánicamente se esté levantando desde el movimiento estudiantil, sino que se aprueba en general porque en todas partes se está debatiendo de ello, pero no hay una sustancia política detrás de eso que la impulse. Y eso, claro, presenta algunas complejidades en relación a que, no sé si en la constituyente, precisamente por lo que tú decías, hacía alusión implícitamente de la letra chica que va a tener esta Asamblea Constituyente, no sé si van a estar las condiciones para, por ejemplo, discutir y disputar en serio temas como la libertad de enseñanza, como el currículum nacional, independiente del nivel en el que sea, y así un sinfín de otros temas que como estudiantes, por supuesto que tenemos mucho que decir al respecto, que son temas que hemos venido trabajando hace rato. El financiamiento vía voucher, el pilar del modelo subsidiario neoliberal en educación, son cosas que se deberían discutir sí o sí en la constituyente. Yo creo que nadie te va a negar hoy en día desde el movimiento estudiantil que es necesario instalar e impulsar esos temas. Sin embargo, en torno a la estructura para llevar esos temas a la palestra pública y la posibilidad de presionar concretamente para conseguir avances o alguna mejoría relativa en relación a lo que tenemos ahora es dudosa. Entonces, estamos un poco en esa incertidumbre que creo que no es propia del momento estudiantil. La verdad es que, insisto, que es un momento de época el que estamos viviendo, es un clima de época en el cual hay mucha incertidumbre no solo en Chile, sino en el mundo, y en Chile tenemos el ingrediente particular de que tuvimos un estallido 5 meses antes de la pandemia, pero no, Chile no se escapa, no se puede explicar la situación chilena sin entender la situación del contexto internacional. Yo te lo planteaba porque fundamentalmente los temas que tienen que ver con nuestra sociedad, el término de la AFP, por ejemplo, que obviamente el aparataje político y todo lo que significa no lo va a permitir, que la educación sea un derecho o que la salud sea un derecho, tampoco lo van a dejar pasar, sobre todo la derecha y la concertación que le ha seguido los pasos estos años. Por eso te lo preguntaba, porque nosotros pensamos que la articulación no va por ahí. Pensamos que la articulación va por las asambleas territoriales y el poder popular que se está gestando a los sectores más vulnerables de nuestro país. Aquí no pasa por una cocina política para que se arreglen los problemas de este país. Por eso te pregunto sobre la posición del mundo universitario. Esa era más o menos la postura, digo. Sí, yo creo que el apoyo... Perdona, disculpa, te interrumpí. No, continúa, te estaba interrumpiendo yo, de hecho. Gracias.
A ver, ¿cuál era la idea? Que, claro, yo creo que el apoyo del movimiento estudiantil a, en este caso, las opciones de la prueba convención constitucional, no es un apoyo ciego, no es un apoyo acrítico y de creer que esto es la alegría ya viene 2.0 y solo derogando la constitución de Pinochet, lo cual ya es importante en sí mismo, vamos a conseguir todas las mejoras que necesitamos en educación y cuanta otra materia se nos pueda ocurrir. En ese sentido, creo que es un apoyo crítico en cuanto se viene desconfiando ya desde el movimiento estudiantil profundamente desde todo lo que ha sido su relación con la institucionalidad política anteriormente, y no hay que olvidar que la convención constitucional de ahora es una salida institucional a un contexto de crisis de las instituciones. En ese sentido es un poco una contradicción en sí misma, y yo creo que eso desde la mayoría del movimiento estudiantil es visible. O sea, yo me incluyo dentro de los que vamos a ir a votar a prueba y convención constitucional. Sabemos que eso va a tener muchas limitaciones, principalmente por los puntos de los 2/3 que son necesarios para llegar a acuerdos, y yo creo que más grave que eso incluso es el tema de que los partidos políticos tradicionales tengan el monopolio de quienes vayan a levantar las candidaturas. Eso hace sumamente complejo de verdad levantar algo desde el mundo social. Yo creo que va a ser importante que lleguen candidaturas del mundo social a la constituyente, pero su rol, más que ir a ganar la constituyente, que lo veo muy difícil, tiene que ser ir a poner temas sobre la mesa que eventualmente se van a seguir discutiendo en este ciclo de conflictividad que se va a seguir abierto, y que este intento de asamblea constituyente trucha, no va a ser capaz de cerrar. Porque, insisto, es una salida institucional a un contexto de crisis de las instituciones, no nacional, sino mundial. Entonces no tiene, no sé si están todavía tan firmes los pilares del liberalismo y el republicanismo de las sociedades como para que una salida de este tipo sea realmente productiva. La verdad es que hay un nuevo ciclo que tiene que ver con muchas transformaciones que después podemos quizá ir elaborando. Y todo eso hace que, claro, sabemos que sí o sí se viene el plebiscito, independiente si vamos a votar o no, si nos guste o no, va a suceder igual. Por lo tanto, no hay que marginarse de él, pero hay que tener claridad de lo que se pueda esperar o no, para evitarse frustraciones a futuro. O sea, yo creo que igual se va a correr un poco el eje un poco más hacia acá. Probablemente se va a reconocer un poco más de derechos sociales en la Constitución o el engendro constitucional que salga de esto. Me imagino que cosas como la descentralización del país también va a avanzar un poco, pero precisamente porque son cosas que no son conflictivas para el modelo en general. Y la tarea que nos va a quedar a todos aquellos que de verdad apostamos a un cambio revolucionario es saber leer más allá del plebiscito, más allá de la constituyente, y seguir construyendo como lo hemos venido haciendo por lo menos los últimos 10, 15 años. Gracias, compañero. Ahora sobre la base de eso, para dudar nuevamente, porque tú planteabas como esta suerte de proceso como de decadencia que ha tenido igual la institucionalidad estudiantil de representación. Pues, o sea, hace un tiempo la Confech fue perdiendo peso, fue perdiendo representatividad, fue perdiendo masividad en sus convocatorias y qué sé yo. Y eso, y claro, el año pasado vino el 18, no se ha podido reconfigurar, ahora vino esto, no están como las condiciones más o menos para eso. ¿Cómo crees tú que se ve la posibilidad en futuro de una orgánica estudiantil representativa de volver a fortalecerse? ¿Crees tú que se puede llegar a dar, o que nosotros ya tendríamos que estar pensando a que el movimiento estudiantil va a pasar a ocupar un plano digamos, de meterse el tejido en el territorio, como serían los movimientos estudiantiles en otros países de Latinoamérica, que en realidad no tienen una fuerza no han tenido una fuerza tan grande como la ha tenido tradicionalmente, o desde el 90 en adelante en Chile, que ha sido una de las fuerzas más potentes, y que en el fondo, desde el rol de estudiante, como orgánico, sino que como estudiante vinculado a otros territorios, no sé, ¿cómo tú crees que se pueda reconfigurar una fuerza grande de la Confech o de la orgánica estudiantil a nivel general? Yo creo, espero y apuesto a que sí. Sin embargo, creo que esa reconfiguración no puede caer en la ingenuidad de apostar como al voluntarismo de que ojalá ahora sí nuestros compañeros y compañeras tomen conciencia de que la federación o los centros estudiantes van a ser importantes y por lo tanto hay que participar y dotarlos de contenido, etc. Yo
Yo creo que no va por la salida clásica de simplemente meterle carne a algo que de por sí ya mostró su falencia. Yo creo que es hora de también ir repensando la institucionalidad estudiantil, hacerla más flexible a estos nuevos momentos políticos que estamos viviendo. Creo que uno de los grandes triunfos del estallido social es que se ha desgremializado la política, ya no estamos hablando en general solo como actores parcelados, sino estamos hablando de la política en general, lo cual es muy bueno porque precisamente la tarea que veníamos haciendo en muchas partes era tratar de politizar a la sociedad, y eso lo ha conseguido el estallido, no necesariamente por mérito solo de quienes estábamos en esa tarea, fue un proceso algo mucho más complejo de explicar, pero sí ha tenido ese efecto, lo cual nos demuestra también que pese a todas las limitaciones que podamos haber tenido quienes nos venimos desempeñando en distintos espacios, igual apostamos más o menos en la dirección correcta. Entonces, para responder a la pregunta, yo creo que sí, se puede rearticular la organización estudiantil. Yo creo que es indispensable que esa nueva organización sepa leer cuál es la realidad del nuevo ciclo que se viene, y en estos nuevos ciclos se vienen, por ejemplo, el tema de las asambleas territoriales y la territorialización también de la organización política es algo que es transversal no solo en Chile, sino también a nivel mundial. Está también el tema de la digitalización, que es algo mucho más profundo que solamente que las cosas pasen por redes sociales. O sea, finalmente los efectos de la digitalización en el mediano plazo van a ser cambiar toda la epistemología y la lógica de conocimiento que tenemos, y ahí también hay muy poca gente pensando eso, y hay una tarea muy, muy relevante. Otra clave del nuevo ciclo sería la irrupción del feminismo, que también es algo a nivel mundial, que con mucha de la gente que me junto a conversar, a ñonear acá por vía online, creemos que es quizás el único acontecimiento revolucionario, ¿verdad?, con profundidad y calado revolucionario que ha ocurrido en lo que va de este siglo XXI. Y eso también viene a transgredir muchas cosas, y dentro de ello la institucionalidad estudiantil. Muy cortito, intransables, Estado plurinacional, fin al Estado subsidiario, y sin lugar a dudas disminuir el poder del derecho a propiedad sobre los derechos sociales. Obviamente, y iniciativa popular de ley y mandatos y revocación del mandato a todas las autoridades. Gracias, compañero. Sí, Diego, de acuerdo. Diego, te escuchamos. Muy al alero lo que plantea Tomás y justamente lo que plantea el compañero que nos explicaba un poco el charquicán que se vive hoy día en el movimiento estudiantil, para hablarlo como de palabras más simples, es un poco también dar la perspectiva que desde los territorios se tiene en temas de los actores sociales, de cómo siempre nos han parcelado en actores sociales, trabajadores, estudiantes, territorios. Es un poco el llamado de parte de la Asamblea Territorial Playa Ancha a tratar de transversalizar y congeniar ideas en ejes programáticos, que justamente es lo que muy bien nombraba Tomás en la intervención anterior, es la construcción de ejes programáticos que vengan desde un carácter de clase, un carácter de pueblo. Ese alero es lo que se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar en asambleas o en tipos de organizaciones multidisciplinares donde no sean las organizaciones políticas las que lleven, los partidos los que lleven estas instancias, sino que sea el pueblo en su conjunto construyendo justamente el pliego de demandas que tantos años ya hemos recopilado. Ni siquiera lo tenemos que construir, si ya el pueblo da por entendido cuáles son las necesidades. Obviamente hay que darle una bajada y una síntesis, pero sí apuntar, desde por lo menos la Asamblea Territorial Playa Ancha, es apuntar a ese trabajo mancomunado, como pueblo, como clase, a construir un mundo mejor. Eso, compañero. Exacto, compañero, muy bien. Te agradecemos también tu tremendo aporte hoy día, Diego. Súper bien. Queridos compañeros y compañeras, hacemos un llamado a todos, a cada uno de los compañeros y compañeras, a reforzar la tarea territorial, a reforzar la tarea popular, a trabajar la transversalidad con nuestro pueblo, a seguir luchando por la libertad de los presos políticos de la revuelta, a seguir luchando por terminar con la represión a la nación mapuche y a nuestro pueblo que está saliendo a protestar todo el día. Eso nos une y eso nos tiene que motivar día a día a reforzar el trabajo, a articular el poder popular, a reorganizar nuestras fuerzas,
para volver a salir en octubre. Octubre será nuestro mes, compañeros. Independiente o no de lo que pase en el plebiscito, va a ser el mes de lucha de nuestro pueblo, el mes de avance y el mes de victoria. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Conmigo ven, ven, conmigo ven, llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, ven, conmigo ven.